Muy buenos días a todos y a todas. El objetivo que tiene esta actividad es analizar el rol de las políticas ministeriales nacionales referidas al uso de las TIC en educación y su relación con la formación inicial docente y las demandas del medio externo escolar y la sociedad en su conjunto. Voy a presentar a continuación a los integrantes del panel. El señor Pedro Jepp, que nos ha brindado la conferencia esta mañana. Él es académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidente de la Fundación Educacional Araucanía Aprende, de la 9ª región de la Araucanía. Fue fundador y primer coordinador nacional de la red Enlaces del programa MESTE del Ministerio de Educación de Chile entre los años 1990 a 2000. El profesor Carlos Troncoso, docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y coordinador de la red internacional TIC en FID. El señor Julio Moraga, a mi costado, director provincial de Educación Ñuble del Ministerio de Educación, y la profesora Nancy Castillo, docente de nuestra Casa de Estudios, fue directora del Centro de Informática Educativa CITSIE de nuestra universidad entre los años 1997 y 1999. Antes de presentar la pregunta de análisis que vamos a abordar en el presente foro, vamos a entregar algunos elementos de contextualización global y general. Desde el año 2005, el Ministerio de Educación de Chile, a través del Centro de Educación y Tecnologías, ha desarrollado una serie de acciones tendientes a diseñar una estrategia pública para facilitar la integración de las tecnologías digitales en la formación de los estudiantes en las carreras de pedagogía. El hito fundante de esta línea de acción ha sido la elaboración de un marco de estándares TIC aplicables a la formación inicial de docentes. Luego se han establecido otras iniciativas gubernamentales, tales como competencias TIC para el desempeño de docentes en ejercicio, una prueba inicia que incorpora la evaluación de las competencias TIC en estudiantes de carrera de pedagogía, y recientemente se ha desarrollado una matriz de habilidades TIC para el aprendizaje, destinado a establecer las competencias tecnológicas que deberán desarrollar los y las estudiantes del sistema escolar, y una prueba CIMSE-TIC que determina el nivel de desarrollo de habilidades TIC para el aprendizaje alcanzado por los estudiantes del sistema escolar y da a conocer los factores individuales y de contexto que pudiesen estar relacionados con su rendimiento. De la misma forma, y en lo concerniente a la formación inicial docente, se han implementado un conjunto de acciones tendientes a instalar la temática al interior de las facultades de educación, así como a facilitar la apropiación por parte de los y las docentes, formadores y formadoras de profesores y profesoras de las carreras de pedagogía. A partir de este contexto, invitamos a los panelistas a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera cree usted las universidades formadoras de profesores y profesoras podrán responder a las nuevas políticas de TIC para la formación inicial de docentes, considerando además la responsabilidad que les cabe frente a los requerimientos del sistema escolar y de la sociedad en su conjunto? Se ha considerado un tiempo inicial de 10 minutos para poder responder, y luego vamos a tener una segunda ronda de aproximadamente 5 minutos para poder redondear la argumentación y plantear las conclusiones. Comienza su participación en el foro el profesor Carlos Troncoso. Buenos días a todos. Yo trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE, y por el hecho de trabajar en el área de las tecnologías, el año pasado me tocó asumir la coordinación de TIC en FID. Por eso yo parto con mi primer sombrero. Soy coordinador de TIC en FID, que es una asociación, una agrupación de profesores de universidades de Chile y del extranjero,
preocupados del uso de las TICs en la formación inicial docente. Hay una página web que si a ustedes les interesa pueden incorporarse a ella, ¿no es cierto? Es comunidad.ticandfeed.reuna.cl. Allí serán bienvenidos, ahí encontrarán algunas cosas y algo que se está iniciando. Ese es mi primer sombrero. Luego, yo soy formador de profesores. Por formación soy profesor de inglés y feliz de estar en Chillán. Yo estuve aquí hace un par de años. Trabajé 10 años en esta ciudad y tengo hermosos recuerdos. Vamos al tema. Me temía que iba a ser el primero, pero bueno, alguien tiene que romper. A mí no me gusta el SIMPSE y nosotros, como profesores de la universidad, firmamos una gran cantidad un documento que enviamos al Ministerio en el cual le pedimos al Ministerio que termine de una vez por todas con el SIMPSE. Todas estas pruebas estandarizadas a nosotros nos parece que no ayudan y que más bien lesionan al académico, al profesor que trabaja. Conversaba con el profesor y le decía, yo soy profesor de inglés, le digo a mis alumnos, lo vengo diciendo hace bastantes años, va a llegar un momento que los van a evaluar en su rendimiento por sus alumnos. Llegó. Hoy día el SIMPSE inglés daña al profesor. ¿En qué sentido? Si a sus alumnos les va mal, cambian todo el equipo de inglés del colegio y traen uno nuevo. Así. Entonces, al final, cuando uno dice, ¿qué estamos evaluando en el SIMPSE inglés? Perdonen, yo no he visto el instrumento. No conozco los objetivos. No sé qué es lo que buscan ni sé cómo lo buscan. Sé que el Ministerio tiene, soy profesor de inglés, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en 4 habilidades: leer, escribir, comprender y hablar. ¿Qué enseñamos en esos 4 años, 8 años o 12 años que tenemos? ¿Les vamos a enseñar las 4 habilidades a los estudiantes o vamos a trabajar con 2 y las vamos a enseñar bien? El Ministerio no tiene claridad, pero en las pruebas de SIMPSE les exige todo. ¿Y quiénes son los responsables? Ustedes. Este documento que salió hace poco de las TICs, donde hablaba la evaluación de las TICs, yo lo recibí, eso, pero tiene la misma forma. Es un cuadernito. Yo lo recibí y la verdad es que de la primera lectura que le eché, yo no soy muy rápido para leer, pero leí algo. Entonces igual, vemos el mismo problema. Evalúan las TICs y los resultados de las TICs van de nuevo a decir en el liceo se hace o no se hace lo que se debe hacer. Pero ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué están usando las TICs? ¿Las TICs son una asignatura en sí o son algo transversal que afecta a toda la institución? Yo como profesor pienso que las TICs no pasan más allá de ser una herramienta de colaboración en la docencia. Y al ser herramientas, entonces, el profesor las usa cuando las considera pertinentes para su docencia. Y luego, entonces, hay ahí factores intervinientes claros. La parte administrativa interviene. ¿Cómo interviene la parte administrativa? Hay que comprar equipos, hay que dotar los colegios, tienen que tener la electricidad buena, tienen que tener enchufes que funcionen, tienen que tener salas donde se pueda trabajar, tienen que tener hartas cosas que significan dinero. Si no hay dinero, entonces no pueden habilitarlo. Entonces tenemos el mismo problema de siempre. Una sala que está cerrada y los profesores no pueden ir. Ese es el primer factor que interviene en todos estos cambios. El segundo es el profesor, o el primero, como quieran, ¿no? El orden me da lo mismo. El profesor también tiene problemas. El profesor tiene que adecuar su docencia al uso de las tecnologías. Por lo tanto, ya no es lo mismo una clase frontal que hacía hace 10 años atrás con una clase frontal con tecnología. Pero el profesor nunca fue preparado para eso. El profesor que está trabajando en los liceos, en su gran mayoría, tiene 20 años, 25 años. No se olviden que jubilamos a los 60, 65. Ustedes saben gracias a qué. Entonces el profesor tiene por lo menos 30 años de ejercicio de su profesión. Y ahora tiene las TICs para sufrir. Le decía al profesor jefe, además de eso, ese profesor trabaja 40 o 44 horas. Hace ladrillos en la tarde y adubos en la noche. ¿Qué esperan? ¿Cuándo esperan que el profesor prepare su docencia para adecuarse a las TICs? ¿Tiene problemas? No tiene tiempo, no le alcanza el tiempo. Muchos de ellos corrigen las pruebas en su hogar.
Yo fui profesor, así que no me cuentan cuentos, pero en la época mía nosotros trabajábamos 36 horas. 36 horas. Además, en esa época, cuando uno cumplía 5 años, nos daban una cátedra. Y por lo tanto nos rebajaban de las 6 horas, dejaban 4 para docencia y 2 nos regalaban para preparar por aquellos años. Todo eso desapareció. Hoy día el profesor trabaja 44 horas cronológicas y contadas. Por lo tanto, él tiene que, no son 36, no son 44 horas de clase, son 44 horas cronológicas. Son muchas clases. Entonces, ¿a qué horas prepara? Segundo tema para pensar. Tercer tema para pensar. El estudiante también tiene que pensar que las TIC no son para comunicarse, para divertirse, para entretenerse o para jugar. Las TIC son para aprender. Entonces, al verlas para aprender, él tiene que tener una nueva posición frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Él tiene que estar preparado para aprender y usarlas para aprender. Entonces, lo que él usaba para jugar, hoy día lo va a usar para aprender. Y otro aspecto interesante a ver es el rol del ministerio, el rol de la autoridad, el rol de los alcaldes. ¿Cuántos profesores de los liceos de Chillán quisieran estar hoy día aquí sentados y ocupar estas sillas que están vacías? Yo creo que si ustedes van a los liceos, habrá 1, 2, 3, 5. Y tendríamos aquí 40 profesores. ¿Pero qué es lo que pasa? Le tiene que pedir permiso a la directora. La directora dice que no le puede dar permiso, tiene que considerar a la autoridad, a la unidad donde está representada la alcaldía. Y ahí pasan los meses, no le da el permiso y perdió la posibilidad de estar. Entonces también ellos no tienen conciencia de que a veces el profesor puede no hacer una hora de clase porque está en algo interesante como estar aquí para escuchar, saber y aprender. Entonces esos son los niveles que causan muchos problemas en toda esta de la apropiación de las tecnologías. ¿Vamos a mi universidad ahora? En mi universidad. Yo trabajo en la UNCE, Universidad Académica de Ciencias de la Educación. Preparamos profesores en todos los niveles, en todas las unidades, incluso profesores de francés, pero los preparamos igual, profesores de física, etcétera, etcétera, etcétera. Concuerdo plenamente con lo que dice el profesor Hett, en el sentido de que los profesores de ciencia hacen un uso extremadamente bueno de las tecnologías. Pero los profesores de ciencia en general son biólogos, son químicos, son físicos o son matemáticos que por casualidad son profesores. Esa es la verdad. La mentalidad que ellos tienen son científicos. Más que profesores, son científicos. Nos vamos a las artes, los profesores de música, buen uso de la tecnología, la usan bastante, pero el grupo que trabaja con los instrumentos. En arte, lo mismo. Usted no le va a ir a un pintor que use la tecnología, la usan y la conocen, pero ellos pintan, entonces tienen bastantes problemas en esa área. En el área de las letras donde yo trabajo es menor el uso. Pero cuando usted le pida a una universidad que recibe 13.500 millones de pesos al año, eso es lo que recibe mi universidad, y gasta 11.500 en sueldo, le quedan 2.500 millones para mantener todo el monstruo que es la universidad. Después empieza a pagar la luz, el agua, la reparación de edificios, etcétera, 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 y al final del año el rector termina dibujando para pagarnos los sueldos en diciembre. Y la tecnología no es barata, la tecnología es cara. Y la tecnología tiene otro problema, que la tecnología cambia de hoy a mañana sin darnos ni cuenta. Cuando yo trabajé en los liceos, yo me encantaban los laboratorios de idiomas, y cuando trabajé en la Universidad de Chile, aquí en Chillán, teníamos un laboratorio de idiomas que a esa altura ya lo manejaba Guillermo Chandía. Ayer conocí a su reemplazante porque Guillermo jubiló. Y Guillermo estaba ahí todo el día trabajando con el laboratorio. Pero fíjense, él trabajaba en el laboratorio y los profesores que hacíamos clases estábamos en el aula. Ninguno bajaba al laboratorio para trabajar con Guillermo. ¿Qué hacía Guillermo? Le pasaban un cassette a esa altura y ahí trabajaba. Se fijan de nuevo la dicotomía. Él trabajaba con la tecnología, nosotros trabajábamos en el aula. Pero ¿a dónde apunto yo? Que él trabajaba a esa altura con cassette.
Yo me fui a Santiago, y en Santiago, el lugar donde yo trabajo, tenía a esa altura 4 laboratorios. Por obra del destino, yo me transformé en el Guillermo Chandía de mi carrera. Y teníamos laboratorios con estas cintas de reel enormes, y uno que era la joyita, uno de cassette. Y no estamos hablando de tantos años, estamos hablando de 20 años, atrás 25 años. El cassette se fue y se transformó en CD y después se transformó en DVD. Pero hoy día el CD y el DVD se fueron. Y ya existe el Blu-ray. Y el Blu-ray que pasó y se fue con la misma rapidez hoy día se llama pendrive, se llama... entonces, en un lapso de 25 años, la tecnología pasó. Entonces resulta que lo mismo pasa en el aula, ¿cierto? El PowerPoint que pueden utilizar, algunos profesores hoy día lo llaman de otra manera y hay una nueva herramienta y mañana va a haber una nueva herramienta, entonces el profesor no se adecua a la anterior cuando ya tiene la nueva. Entonces se transforma en una cosa de tratar de irse poniendo al día, pero de forma desesperada, y al final, si a usted le cuesta mucho más cambiar. Piensen ustedes lo que pasó con los automóviles cuando teníamos la palanca al piso, ¿no es cierto?, hacíamos los cambios, y cuánto les costó a muchos, y todavía algunos no lo hacen, tener un auto con cambio automático. Y dicen, para terminar, algo que yo no estoy tan de acuerdo, pero confieso mi ignorancia, por eso esto es una reflexión mía. Dicen que hay tantos computadores, que hay tantas cosas, que los alumnos todos andan con este último invento de los celulares, y que los alumnos andan casi todos con un notebook, o con algo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos andan con un notebook en su bolsillo, en su bolsito? No es tanto. Mis alumnos tampoco es tanto, no tienen. De un curso de 30 yo tengo 1 o 2 que sacan su celular y dicen, traigo la presentación aquí, profesor. Pero casi me muero, porque mi computador no es capaz de traspasarlo. Porque yo estoy obsoleto con lo que tengo, frente a lo que tiene él. Pero ese 1 o 2, el resto no. 5 o 6 sacan sus notebooks, pequeños, listos. Pero no todos. Y si después bajamos a la población, yo me cuesta pensar que en todas las casas hubiera tantos computadores. Yo soy clase media, ya, B1. En mi casa hay un computador fijo, 2 notebooks, y no tenemos de estos celulares de última generación. Y nosotros tendríamos como comprarlo. Entonces, ¿y eso qué pasa en las poblaciones más chiquititas, más alejadas? Entonces, es lo mismo, y yo lo confieso también, que cuando dicen que en Santiago hay 3 millones, 2 millones, no sé cuántos millones de autos. Y resulta que el 50% de la población anda en el Santiago. Entonces, de nuevo, ¿dónde están concentrados los autos? Todos sabemos. Hay lugares donde tienen 3, 4, 5 autos. Pero también hay 5 lugares que no tienen autos porque están concentrados allá. Entonces, yo creo que el gobierno, no digamos gobierno, perdón, las autoridades de educación debieran preocuparse en dotar a todos los establecimientos, pero dotarlos realmente del equipamiento necesario para que cumplan. Porque este librito de las TICs contaba en una parte que yo leí que para poder hacer la prueba de TICs tenían que llevar laboratorios y armarlos en algunas partes. Esa es una prueba irrefutable de que ese establecimiento no tiene computadores como para hacer la prueba. Muchas gracias, profesor Troncoso. A continuación nos dirigirá a responder nuestra pregunta de debate el señor Julio Moraga. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Agradecer primero a la Universidad del Biobío esta oportunidad de compartir con estudiantes que están en su camino a la formación de profesionales de la educación. Tarea compleja, difícil, pero que entrega satisfacción a quienes no están en la billetera, están en el corazón de cada uno de aquellos que elegimos esta profesión. Si creen que se van a hacer ricos como profesores, olvídenlo, descártenlo y están a tiempo todavía de buscar otra que sí les permita ser ricos. Como profesor, plata no se gana. Y eso en ningún gobierno ha demostrado lo contrario.
Aquellos que en el extranjero ganan esa cantidad fabulosa es porque tienen otro estilo de vida y así como ganan, gastan también. Y como una segunda aproximación, y aprovechando un poco la intervención de mi antecesor, aclarar que hay muchos procesos que generan distorsiones porque no están comprendidos en el sentido que tienen. Por ejemplo, el mismo CIMSE. El CIMSE no es más allá que una entrega de información de aquellos estados de situaciones que nos encontramos con nuestros estudiantes y que son las señales que el sistema educativo en todos los niveles, y no solamente en el sistema escolar, sino que también en el universitario tendría que acoger para llevar a cabo las innovaciones, los cambios, las mejoras que son necesarias. Que se use para otras categorías de información, como por ejemplo categorizar los establecimientos educacionales. El CIMSE es componente, no es el único, no es el exclusivo. Hoy día ustedes saben que con la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación y el Ministerio, trabajando por carriles diferentes, tenemos 3 tipos de categorías de establecimiento, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a su calidad y de acuerdo a la pertinencia con que están desarrollando su proceso. Para responder la pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer la universidad para incorporar las TIC? Creo que tiene que hacer lo que les corresponde hacer. Entregarle a los futuros profesionales las herramientas que les permitan desempeñarse en el mundo que hoy les va a corresponder atender. ¿Y cuál es el mundo que a ustedes les corresponde atender como profesionales de la educación? Que parte de ello en su prepráctica y en su práctica ya deberían haber reportado a la universidad para que haga las respectivas correcciones de lo que hay que hacer. Hoy día el profesor se encuentra enfrentado a la necesidad ineludible de recurrir a la tecnología para llevar a cabo infinidad de procesos. Ustedes conocen lo que es la SEP. La SEP es una lluvia de dinero que está puesta a disposición del sistema educativo escolar. Hoy día el tema de plata no es problema para que los niños aprendan. El tema sí es, el problema es la gestión que se hace de estos recursos. Imagínense ustedes que todo lo que hoy día significa el plan de mejoramiento, que la escuela es la que está en condiciones de diseñar, de acuerdo a su propia realidad. Nadie le está poniendo a una escuela rural un programa de mejoramiento que corresponde a una escuela urbana, ni siquiera aquella que tiene 80 niños con respecto a la que tiene 300. Cada escuela hoy día tiene la autonomía de poder diseñar su propia estrategia de trabajo para resolver sus propios problemas que la escuela ha diagnosticado. Ustedes se habrán encontrado y van a encontrarse con mucho más fuerza el día que ustedes asuman ese rol propiamente tal de docente, de que son esas las exigencias. Hoy día no basta con saber conocer la disciplina en la que ustedes se están formando. Las tecnologías les son indispensables para llevar a cabo su tarea. Habrán vitrineado en lo que son las bases curriculares desde parvularia hasta el 8º año básico, que a contar del próximo año seguimos creciendo de primero, segundo hasta completar el 4º medio en función de las bases curriculares, no de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos, que son dos de las primeras lecciones que tenemos que asumir. Hoy día, y creo que es una de las revisiones más fuertes que tiene que hacer la universidad, que prepara para enseñar, lo cual hoy día es un error. No se puede preparar para enseñar, hay que preparar para que los niños aprendan. Si los niños no aprenden, no se ha hecho nada. Y esa es la gran tarea. Y la gran tarea es que el estudiante de pedagogía tiene que saber cómo aprenden nuestros niños, y cómo aprende Juanita, Carlito y Lucho, cómo aprende el niño del sector urbano socioeconómicamente alto, aquel medio y aquel que es bajo, el que es urbano y el que es rural. Cada niño aprende de una manera diferente. Nosotros hacemos con mucha ostentación una declaración de cada uno es diferente, que los seres humanos somos diferentes, somos singulares, somos individuales, que nadie es igual a otro, pero no nos preparan para atender esa singularidad que tienen nuestros niños. Y yo tengo 20 niños, son 20 realidades, 20 maneras de aprender, 20 desafíos para el docente de cómo yo hago que cada uno de estos niños aprenda. Porque, aunque yo, disculpen la expresión, si me pongo patas arriba, los niños no van a aprender. Si yo aporto toda esta tecnología y los niños no aprenden, yo no he hecho nada. He perdido el tiempo y he perdido el tiempo de los niños y he hecho perder la expectativa de la familia que creía que la escuela, el liceo, el colegio iba a entregarle aquellas herramientas que el niño, el joven, necesita para llegar a formarse como técnico o como profesional. Entonces, los dos cambios relevantes que tenemos que primero hacer nosotros. Es decir, hoy día hay una autonomía y responsabilidad que es de parte del docente. Hoy día
Los niños no aprenden porque la mamá no tiene recursos, es analfabeta, vive lejos, no viene a las reuniones, que eran las razones que muchas veces nosotros dábamos. O los niños no aprenden porque las escuelas rurales tienen menos plata que la urbana, que los niños que pertenecen a un colegio particular tienen más recursos que un colegio municipal. Eso es una falacia. Hoy día la escuela municipal tiene tanto más plata que un colegio particular. Lo malo es que no lo saben administrar, no lo saben utilizar. Yo les explicaba hace poco rato. Los establecimientos que están en convenio de ASEP, y de los 476 establecimientos que tenemos en Ñuble, tenemos 380 que están en convenio CEP. Nos quedan solamente unos muy pocos que no están en convenio CEP. Y ellos, para renovar el convenio que se hizo recién a fines del año pasado, tenían que acreditar al menos el 75% de los dineros transferidos utilizados en su plan de mejora. Y no me creerán que un número tuvo que rebajarse y modificarse la ley, porque ni el 10% alcanzaba a cumplir el 75% de su dinero utilizado. Y se rebajó a 50%. Igualmente, rebajado a 50% la cantidad de dinero traspasado y efectivamente utilizado, hubo un número importante de establecimientos que no alcanzaron ni siquiera el 50%. Entonces, ¿es un problema de recursos? No es un problema de recursos, es un problema de gestión, y un problema de gestión desde la propia escuela, donde ustedes van a estar desempeñándose y van a formar parte del equipo de docentes, que tienen la responsabilidad, a partir de su proyecto educativo institucional, de desarrollar estrategias de acuerdo a la realidad en la cual ustedes están insertos. Y esas herramientas de cómo yo me compenetro con mi comunidad, conozco a mis niños, son las que yo tengo que tener aquí en la universidad para hacer para cumplir la función que me cae. Nuestro ex ministro de Educación, Harald Beyer, cuando se inauguró el Liceo Narciso Tondró, hizo una información bastante importante, que justamente con respecto a los resultados del CIMSE y de la PSU, se cuestionan los niveles de logro y quiénes aparecen como responsables. Con respecto al CIMSE, la escuela y los liceos y los colegios, que no tienen buenos resultados. Con respecto a la PSU, los liceos y los colegios con enseñanza media no tienen buen resultado. Pero resulta que toda esa gente que trabaja en básica y en enseñanza media, son gente que fueron formadas en la universidad. Y nadie le dice a la Facultad de Educación, oiga, revisen lo que están haciendo. ¿Qué es lo que estamos efectivamente desarrollando con nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los estilos de capacitación? Yo he visto y con mucha pena y con mucho dolor, un paréntesis, yo soy profesor normalista. Soy profesor liceano, con estudios liceanos y formado en la escuela normal. Así que yo vengo de esa otra vieja escuela. Y a lo mejor por eso, con el apasionamiento que le digo, miren, no miren la plata que vayan a ganar, porque no se van a hacer ricos. Porque la normal no nos enseñaron a hacernos ricos con nuestro trabajo. Sí, a cumplir la segunda de las dos líneas que tiene la docencia. Una es la vocación pedagógica y la otra es la vocación social, de darse por nuestros niños y darse por nuestros jóvenes y satisfacer las expectativas que la comunidad tiene. Hay muchos programas que hoy día están confluyendo y tampoco creo yo que tienen lo suficiente formación como para llevar a cabo los procesos que corresponden, que son cómo yo articulo las distintas iniciativas. Y resulta que aparecen enclaves dentro de los propios establecimientos educacionales donde cada cual sigue defendiendo su parcelita. Los que están en el PIE, Proyecto de Integración, defienden su parcelita, defienden los millones de plata que le llegan por los niños con mayores necesidades. Los que están coordinando la SEP defienden la parcela de su platita para que no se la ocupen porque la generan la SEP. Y los que tienen otras iniciativas que también aportan recursos, como son la enseñanza media, la cantidad ingente de recursos para renovar el equipamiento tecnológico, no solamente el de las TIC, que es una opción que se tiene, y de ahí que no me extraña, porque también lo hemos visto, que invirtieron gran parte de su dinero para gastar pronto la plata y llegar al 50 o al 75%, compraron estas pizarras que llegaron a venderles generosamente a instituciones que de generosa y de vocación con la docencia no tienen ninguna, solamente buscan el negocio de por medio y llegan a venderle como si fuera la gran panacea, tener hartas máquinas, tener muchos computadores, que los tienen. Hoy día no hay escuela rural que no tenga un computador en la sala de clase. No hay escuela rural que no lo tenga. No hay escuela rural que no esté dotada de software actualizado que le permita trabajar desde inglés hasta los elementos más complejos de la asignatura de lenguaje, matemática, ciencia. Y lo último, para terminar, las bases curriculares tienen todas orientaciones para el trabajo de las TIC, desde lenguaje hasta tecnología,
porque también tenemos la asignatura o el sector de aprendizaje que se llama tecnología, que le enseña los elementos básicos de cómo desde primer año los niños encienden y apagan el aparatito computador. Y él está diciendo que el notebook, el estacionario u otros equipos que son para escribir y comunicarse, son algunos de los elementos. Se ha señalado, hoy día están los celulares, están los... a mí se me escapan los nombres de estos aparatos, pero ustedes saben mejor que yo. Y todos ustedes lo usan, no hay ninguno de ustedes que no tenga un celular. Y cada uno, cuando aparece la promoción de los nuevos celulares, hacen fila tratando de comprar. Y por eso que tienen la tecnología mucho antes que las instituciones educacionales. Y ustedes tienen las herramientas de aprendizaje en sus manos, y lo que tenemos que aprender como profesores es cómo yo utilizo eso, y no el computador, como una herramienta de aprendizaje. Si sirve para entretenerse, ¿por qué no puede servir para aprender? Y entonces, finalmente, estimados futuros colegas, la tarea de ustedes no es enseñar, ni tampoco debe ser facultad de la responsabilidad de la universidad enseñarle a enseñar, porque hoy día lo que ustedes tienen que saber es cómo los niños aprenden y qué es lo que tienen que hacer para que los niños aprendan, porque el aprendizaje es individual y aprende el sujeto de la educación. Lo que siempre se hizo antes, siempre el profesor fue privilegiado porque como tenía que preparar todo y los conocimientos se transmitían desde el profesor, hoy día nosotros y los investigaciones no aportamos más allá del 65% de lo que una persona aprende. El 65% viene de fuera de nosotros, así que tampoco nos creamos el cuento que sin nosotros nuestras generaciones no van a lograr ser lo que quisieran ser. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. A continuación damos la palabra al profesor Pedro Jefe. ¿Nancy? Ya. Perfecto. Disculpen a la profesora Nancy. Bien. Bien. ¿Se escucha? Bueno, yo les puedo comentar con respecto a la experiencia nuestra, ¿ya? La experiencia en donde nosotros estamos sumergidos acá en la universidad desde el ámbito más académico. Y como la pregunta dice, ¿de qué forma las universidades, verdad, las casas de estudio están preparadas para enfrentar estas nuevas demandas, ¿ya? Estas demandas que vienen desde afuera, desde el exterior, y que son demandas que vienen también desde más allá del exterior, ¿ya? No olvidemos que estamos en un mundo globalizado, en un mundo, ¿verdad?, conectado, interconectado, ¿ya? Que lo que hagamos aquí tiene repercusión, o lo que hacen en otros lugares tiene repercusión acá, y nosotros estamos influenciados por ello, y vivimos en una nueva sociedad, ¿ya? Yo siempre parto de eso. Cuando trabajo con mis estudiantes en la asignatura que me corresponde dictar, nos preguntamos por qué introducir tecnologías, ¿ya?, al ámbito educativo. Entonces hacemos esta mirada de la sociedad en la que estamos inmersos, ¿ya? Una sociedad que ha cambiado, ha ido evolucionando, y que no podemos desconectarnos de lo que está pasando en nuestro alrededor, como estos cambios que se han introducido han sido influenciados mucho por las tecnologías, y ahí está el cambio, ¿verdad?, grande, el cambio de una era, de una etapa de la sociedad, ya que va influyendo a través de estos nuevas herramientas, nuevas tecnologías, y cómo han ido avanzando. Entonces, cuando hablamos de esto, de cómo introducir, de qué lo que debemos enfrentar como institución, el trabajo es difícil porque las realidades son distintas, los contextos son distintos. Nuestra universidad acoge estudiantes de una región, ya de un lugar del país que probablemente no tenga las mismas condiciones que otros lugares, ¿ya? Quizás nuestros estudiantes no todos tengan smartphones en este minuto, ya, porque es una tecnología mucho más moderna, ¿verdad?, más actual, pero sí tienen celulares, ya. Yo diría que la gran mayoría, todos los tienen. Ya andan transportando tecnología, ya, tecnología digital. Normalmente esa tecnología digital perturba, ¿ya?, en las clases, y eso también me lo comentan los profesores, ¿ya? Dicen, ¿para qué
introducir tecnología porque distrae, ¿ya? Distrae la tecnología en el aula. Bueno, esos son los usos que nosotros comentamos con los estudiantes que son problemáticos o difíciles de enfrentar para las universidades, porque es una tecnología que viene desde afuera, ¿ya? No ha sido creada para propósitos educativos principalmente, y eso nos dejó claro en una de las exposiciones que presentaron ayer, donde nos decían que la tecnología no fue creada para que se trabajara en educación, sino fue creada para otros propósitos. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer esa reflexión, ¿ya? De cómo nosotros podemos adaptarnos a esos nuevos cambios, pensando de que la tecnología es algo ajeno a la tecnología digital actual, porque siempre hemos usado tecnología, pero ha sido una tecnología que no tiene el potencial que tiene esta tecnología actual. Ya siempre los profesores hemos usado tecnología, a partir del lápiz, que es una tecnología también, del papel, a partir de los antiguos retroproyectores que ya no se ven. Ya, eso también es tecnología, pero son las nuevas tecnologías donde ahora sí están integrados muchos elementos que hacen trabajar otras áreas, ¿ya? Otras tipos de funciones de nuestro cerebro, ¿ya? Nuestras percepciones, en fin. Son tecnologías poderosas, ¿ya? Y frente a ello, nosotros nos paramos, nos detenemos a mirar que nuestros estudiantes las tienen en sus manos, muchas veces, no todos, como lo ha dicho el profesor Carlos Troncoso, ¿verdad? Porque las realidades son distintas, ¿ya? Y vemos también que en estos estudios que se han hecho, como la prueba CIMSETIC, que se hizo el año 2010, 2011, 2010, vemos una realidad que nos dice que solo el 3%, 3 y tanto por ciento de nuestros jóvenes usan efectivamente las tecnologías como corresponde para mejorar, para crear, para aprender, en otras palabras, ¿ya? Hay un porcentaje también un poco más alto también que la usa, pero de manera más básica o de manera más sin mayor quizás efecto en desarrollar aprendizajes de orden superior, ¿ya? Pero nos quedamos en que ese 3%, uno dice, ese 3% ¿de dónde es? Y vimos que en la prueba CIMSETIC también lo dice, ese 3% y tanto, hay una correlación bastante grande con su condición social y cultural, ¿ya? Y es allí donde nosotros tenemos que pensar que si ese 3%, ¿de dónde viene? Ya tienen un valor, ya tienen una capacidad acumulada que los demás probablemente todavía no lo logren, ¿ya? Y es allí donde estamos pensando nosotros en cómo ir avanzando en cerrar esas brechas, porque a medida de que sigan existiendo, ¿verdad?, estos estudiantes que no logran alcanzar esos otros niveles de desarrollo, de trabajo productivo con las tecnologías, vamos a seguir teniendo entonces problemas de cómo hacer de que la tecnología se use efectivamente, o sea, para lograr aprendizaje en nuestros alumnos y pensar de que el fin último del uso de tecnología es el aprendizaje de nuestros estudiantes, el logro de aprendizaje, y que podamos también medirlo, porque ese es el otro problema, ¿verdad? ¿Cómo medimos el impacto que tienen las tecnologías en los aprendizajes de los jóvenes? Y eso también es difícil porque hay muchas variables que considerar frente a ello. Y por eso también se están haciendo algunas evaluaciones recientemente a nivel internacional, pensando qué metodologías efectivas poder utilizar para lograr medir estos impactos. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado una estrategia nacional de mucho tiempo, ¿ya? El proyecto Enlace comenzó en los años 90, ¿ya? En los años 96, 97 nosotros vimos a lo largo del país ya cómo se iban introduciendo equipamientos, y hoy vemos, como también lo relata el profesor Julio Moraga, que tenemos pizarras digitales en todas partes, hay computadores, hay notebooks, etcétera, pero ¿por qué entonces se ha invertido tanto dinero y cómo vamos a ir midiendo ya el efecto que ha producido esa gran inversión?
¿Deberemos seguir invirtiendo en todo ello? ¿Cómo vamos midiendo entonces que esos recursos, esa cantidad de tecnología y de compras que se han hecho, en fin, de inversiones que se han hecho, cómo las vamos a ir entonces, cómo vamos a ir sabiendo sus resultados, si hay algún efecto o no? Ahora, ya sabemos, las investigaciones nos han dicho que no basta con tener tecnología en la sala de clase para lograr mejores aprendizajes. No, porque, como ya hemos visto, hay tecnología y los aprendizajes siguen siendo, a lo mejor, no han variado. Probablemente está el problema en las pruebas a lo mejor CIMSETIC, las pruebas que están hoy en día tomándose a nivel nacional e internacional, a lo mejor no están midiendo del todo el efecto, ¿ya? El efecto que está produciendo el uso de estas tecnologías, porque a lo mejor no son los parámetros más adecuados que se deben considerar para medir el efecto, el impacto de las TIC en las distintas asignaturas, en las distintas áreas. Entonces, esa es una situación que también yo sé que se está analizando a nivel nacional. Pero nosotros acá como universidad no podemos cerrar los ojos, ¿ya? Y pensar de que estamos aislados, ¿ya? De este mundo. Vemos a nuestros estudiantes entonces que ellos sí están también solicitando que hayan cambios en sus prácticas, porque cuando salen afuera al contexto escolar, van a la práctica y se dan cuenta que los profesores o los directores de escuelas tienen expectativas altas con respecto a su actuar. Ellos esperan que nuestros estudiantes egresados puedan trabajar con esas pizarras digitales que dice que hay bastantes en nuestro lugar, acá en el país. Esperan de que traigan ideas nuevas, que puedan sacarle mayor provecho y potencial a esa tecnología que se ha entregado a las escuelas o que las mismas escuelas han podido comprar o conseguir con distintos recursos. Entonces, es allí donde a nosotros nos ponen en un dilema, porque si nosotros tampoco renovamos nuestras prácticas aquí dentro de la facultad, de nuestros profesores, nosotros como profesores, no nos cuestionamos lo que estamos haciendo con estas tecnologías o con nuestra práctica habitual, ¿ya? Si lo que estamos haciendo realmente hay resultados o no los hay frente a lo que frente a los aprendizajes que deben alcanzar los logros de aprendizaje que deben alcanzar nuestros estudiantes. Si no hay un cuestionamiento, vemos que vamos a tener problemas, ¿ya? Y también lo vamos a tener porque se produce esta brecha digital, que tiene que ver más con el uso, más también con esta brecha etaria también, que también se dice, ¿ya? Los jóvenes están más cercanos a la tecnología y pueden también avanzar más rápido en poder lograr avanzar de acuerdo también a los ritmos tecnológicos y de cambio que la tecnología también hace y que nos empuja, ¿ya? Nos empuja a comprar el último dispositivo, el último software, en fin, y es toda una presión que hay también por parte de las compañías, las empresas que elaboran software y las empresas que también hacen todos estos aparatos tecnológicos, ¿ya? Este año hay una nueva marca, el próximo otro modelo, y así y así. Entonces también es un uso también bastante poco reflexionado, poco pensado, que también esta ola del consumismo nos lleva también a ir renovando, cambiando una y otra vez, sin pensar tampoco que a lo mejor qué sentido tiene, porque probablemente un profesor con algún recurso o con algún software de una versión más antigua puede a lo mejor innovar, porque la innovación, como ayer también lo decía otro profesor, no está solamente en el uso del recurso, que sea un recurso el más actualizado. La renovación está más bien en las prácticas, en las estrategias que uno vaya a usar. Probablemente con un recurso o con un dispositivo tradicional más antiguo de TIC, con una versión más antigua, probablemente puedo hacer mis clases tan bien como con alguna versión más moderna de un software. Entonces tampoco está en eso, y en eso tenemos que ser cautos, en no pensar de que teniendo la última tecnología las cosas van a ser mejores, ¿ya? Y eso es un producto que tenemos tienen ustedes, muchos de ustedes como futuros profesores, pensar, ¿ya? Críticamente,
hasta qué punto yo escucho también estas fuerzas que vienen desde afuera, que tienen otros intereses, más que pensar en que esto va a mejorar mi práctica, esto realmente, o yo puedo mejorar mi práctica. ¿Cuál es el objetivo de mi problema, de mi aprendizaje que yo quiero resolver? ¿Me va a servir usando el más nuevo teléfono o el anterior o el tradicional? Ya, yo creo que son esos puntos que hay que pensar en, que hay que tener una visión crítica también del uso de estas tecnologías. Como universidades, nosotros estamos comprometidos en aportar en ello. Y por eso también hemos estado aquí en este seminario desarrollándolo también desde esa postura, ¿ya? Una postura que también debe ser crítica y no solamente pensar de que la tecnología es el centro de todo esto. No, el profesor Garrido, no recuerdo ayer quién lo dijo, no, el centro de todo esto es el aprendizaje. Después viene la tecnología, agregado a todo lo demás que también existe. Eso. Muy bien, gracias, Nancy. Importantes puntos que vamos a discutir en un momento más. Finaliza la intervención, la primera ronda de intervención, el profesor Pedro Geo. Hola, buenos días. Entiendo que en esta parte la mayoría de ustedes son estudiantes, si no todos. La mayoría son estudiantes de pedagogía, ¿sí? Sí. Voy a darle más énfasis a eso. Quiero comenzar diciéndole a los que no estuvieron en la primera parte que si bien soy de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, mi vida transcurre en la Araucanía. En los últimos 20 años he estado en contacto con la educación rural, especialmente vulnerable. Tengo una fundación que se llama Araucanía Aprende, que toca 400 escuelas de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, tengo una buena línea de tierra, quiero decir. Y en general, aunque tengo una propensión a ser optimista con las tecnologías, esta línea de tierra me da los elementos como para mirar las dos partes del vaso. Medio lleno y medio vacío, y mi percepción es que se ha ido gradualmente, lentamente, a pesar de la resistencia, se ha ido llenando. Hace 5 o 8 años las críticas y las resistencias a la tecnología eran mayores que las de hoy día las hay. La calidad de la infraestructura en las escuelas, había mucho más testimonio de lo que no funcionaba. Siempre podemos pararnos en los ejemplos de lo que no funciona, o pararnos en los ejemplos de donde sí funciona. Yo creo que lo correcto es mirar todo. Hay escuelas donde claramente no funciona, donde hay que llevar computadores cuando hay evaluaciones, pero tampoco hay que desconocer que la probabilidad que ustedes vayan a una escuela donde parte de las tecnologías funcionan es muy alta y crecientemente alta. Hace 20 años, cuando partimos con Enlace, éramos denunciados en la prensa por ingenuos, y las resistencias eran feroces. Jamás iban a entrar los computadores en las escuelas. En los diarios principales de Chile se nos atacaba profundamente. Hoy día la pregunta no queremos computadores, queremos saber usarlos, entender para qué los pusieron aquí. Queremos que tengan sentido en los aprendizajes y en la enseñanza. No hay una resistencia. Ustedes crecientemente se van a encontrar con menos resistencia, y por lo tanto y yo quiero invitarlos a mirar más bien una reflexión crítica que hacemos con ellos. A mí me toca hablar y visitar escuelas y ver a profesores y eventualmente tener un contacto cercano con alumnos y profesores en general, con muchas escuelas rurales. Quiero decirle a don Julio que en la Fundación Araucanía Aprende trabajamos con profesoras normalistas. Nosotros lo que hacemos, nuestra región es la más pobre en casi todos los indicadores. Es la más bella, casi tanto como esta, pero es la más pobre. Ahí no nos gana nadie. Y el 60% de nuestros niños no logra aprendizajes mínimos en sus escuelas. Las tasas de analfabetismo en Chile son otras. Nosotros sí, los niños decodifican lectura silábica, lo que ustedes quieran, pero no tienen una comprensión lectora, y las universidades resienten después que los alumnos que entran tienen muy mala base. Nosotros tenemos un programa Rescate Lector,
en base a profesoras normalistas, que aquellos alumnos que no han aprendido a leer en sus clases normales, las profesores normalistas entre 4 y 6 semanas les enseñan a leer. No solo les enseñan a leer, les enseñan a amar la lectura. Y yo las invitaría a las facultades y a las alumnas a que miren qué es eso, cuál es la magia, qué sabe, cuál es el oficio de una profesora normalista. Quizás algunos de ustedes tienen tíos o padres o hermanos, porque ya van quedando los tíos, los padres nomás, o algunos, Pocas excepciones. algunas pocas excepciones, pero hay algo maravilloso en la profesión docente de las profesoras normalistas que las universidades no siempre tienden a ver con muy buenos ojos. Pero déjenme decirle una cosa, que enseñan a leer y enseñan a amar la lectura, sí lo hacen. Y lo hacen con una eficiencia y con un cariño impresionante. Yo creo que hay algo que tenemos que rescatar ahí de las profesoras normalistas, porque funciona. Nosotros le hemos enseñado a leer a 18.000 niños en los últimos años que no aprendieron a leer en su escuela con profesores normalistas. Por lo tanto, conozco algo de la línea tierra de las posibilidades que tienen ustedes de encontrarse o no encontrarse con tecnología en las escuelas, y la probabilidad es muy alta que ustedes se encuentren no solo con tecnología, sino que con cierta presión de sus alumnos a usarla. Hay que tener cuidado con esto. Yo creo que los panelistas anteriores han sido muy claros en esto. Esta distancia que hay entre los ritmos de la tecnología, de esta presión que tenemos del mercado, de los que nos quieren vender las pizarras digitales, de cómo cambia tanto el software y cómo cambian las tecnologías, y los ritmos de la educación. Son dos ritmos. Son ritmos que son distintas velocidades, y las universidades, las escuelas sienten con cierta angustia que ya metimos los computadores, pero ahora nos dicen las pizarras digitales y ahora nos cambian el software porque este otro software es más constructivista. Entonces no logramos integrarlas a nuestras prácticas y ya nos están diciendo, oye, pero está obsoleto, tienes que usar la pizarra digital. En la sesión anterior mencioné que de las 14.000 pizarras digitales que hay en el país, hay cerca de 12.000, 14.000 que están subutilizadas o no utilizadas. Ustedes siempre van a poder apuntar a 2 o 3 escuelas que las están usando bien, pero hoy en día son más las que la apuntan a las que no las usan. Pero eso también va a cambiar en la medida que ustedes las vayan conociendo en la formación docente. Ahora, hay algo que también, yo creo que don Carlos también fue muy claro en eso. Ustedes, si no aprenden a usar las TIC durante su periodo universitario, no van a tener mucho tiempo de usarlas afuera. Los profesores no tienen el tiempo para ir mucho. Eso es así en el sistema escolar chileno. Ustedes no van a tener mucho tiempo para venir a eventos, estar en talleres, ocupar parte de sus 44 horas en practicar el software, porque llegar y usar software no es inmediato, no es trivial. Por muy jóvenes que sean ustedes y que lo quieran hacer, no es trivial, y por lo tanto hay una responsabilidad muy grande en la Facultad de Educación. Los modelos que ustedes reciban aquí son los que van a adoptar afuera, y afuera les va a ser más difícil. Por lo tanto, yo creo que aquí en las universidades, insisto, hay una gran responsabilidad por aprender las habilidades básicas de cómo lidiar con la tecnología, tener una reflexión muy crítica. Yo siempre le digo a los académicos de la Facultad de Educación, aunque ustedes no quieren usar las tecnologías, enseñen a tener una reflexión crítica, porque ustedes van a tener que tomar decisiones sobre tecnología en las escuelas. Si el lector les dice por la ley CEP, oye, nos están ofreciendo 10 pizarras digitales a muy buen precio, ¿qué te parece que las compramos? Tú que estudiaste en la Facultad de Educación del Biobío y fuiste a este evento de tecnología, ¿sabes, TIC? Tengan una capacidad de ayudar en esa decisión. No la compren. Si es que creen que no están preparados, no la compren. Úsenla en recursos que son más directamente utilizables, que son más familiares. La revolución en tecnología, insisto, no ha funcionado. Ustedes vean qué puede hacer la escuela con los profesores y los tiempos que tienen para ir introduciendo la tecnología gradualmente. Si tienen un proyector y un computador para usar PowerPoint, fantástico. Aprendan a usar bien el PowerPoint. Usar el PowerPoint bien es algo que sabe, según los expertos, yo no sé, probablemente porque lo uso mal, como el 1% de los profesores no saben usar PowerPoint. La herramienta más poderosa que tiene el profesor en el aula es su voz y su actitud, sus conocimientos, por cierto, pero la herramienta de su oficio es su voz, y muchos se apoyan en el PowerPoint. Lo que dicen los expertos es que está mal usado, comunicacional y pedagógicamente, el PowerPoint. ¿Saben ustedes cuál es la mayor demanda que recibe Enlaces hoy día para capacitarse de los profesores? Prezi.
tiene que ver? O sea, Prezi es una tecnología. Pasarse de PowerPoint a Prezi no hace una mejor clase, ni una mejor didáctica, ni una mejor pedagogía. Hay otra cosa en la habilidad de comunicar y en el conocimiento de comunicar que no tiene que ver, que tiene algo que ver con la tecnología, pero no es la tecnología la que la hace. La otra cosa es que también aquí la doctora Nancy también ha sido muy clara: tener tecnología no significa para nada innovación. Una escuela que todavía entro a escuelas en que la primera visita es que me llevan a la sala de computadores y me dicen, miren cómo estamos innovando. Perdón, no entendí el recorrido. Mire, tenemos todos estos computadores. Bien. Ya. ¿Y podemos ver la sala de baño o el casino? Porque ¿para qué entramos acá? ¿Cómo están sus aprendizajes? ¿Cómo está el clima de la escuela? ¿Cómo están sus profesores? Ahí estamos con los problemas de siempre, pero miren los computadores que tenemos. Véndalos. Les recomiendo que los venda, hagan un buen taller de clima escolar. Disfruten un poco de la pedagogía, dense el tiempo de hacerle un poco de cariño a los profesores y no los invadan con esta sala de tecnología que no van a usar. Tengan ustedes una posición muy crítica. Las tecnologías sirven. Yo soy un pro de las tecnologías. Soy adicto a ellas, me encantan, pero claramente siento que sería súper irresponsable venderlas y sobrevenderlas y sobre elogiarlas, porque la realidad es las escuelas es que todos los profesionales, no solo los profesores, necesitan tiempo, necesitan saber sus lados buenos y sus lados malos, al menos los lados malos. Fíjense, nadie de nosotros lo ha mencionado, pero nuestros jóvenes en las escuelas básicas y medias están sufriendo ciberbullying, ciberacoso, pornografía, están invadidos, y nosotros en la Facultad de Educación tenemos el deber de desarrollar estrategia de contención. Aunque ustedes prohíban los celulares y prohíban los computadores en el aula, se van a encontrar con que sus alumnos al tercer clic están entrando en sitios duros de pornografía, van a ser acosados por Facebook. Se van a encontrar una realidad que la Facultad de Educación tienen que darle estrategias y habilidades a los profesores y conocimiento para saber cómo lidiar con eso. Es súper fuerte en las escuelas hoy día el mal uso de las tecnologías. Está bien que ustedes se nieguen a ello, pero por lo menos no se nieguen a ver el impacto negativo que podría tener en sus alumnos. Y con respecto, para terminar con la formación inicial docente, yo creo que ustedes tienen un rol de solicitar, no de imponer, no de criticar quizás, pero sí de solicitar a sus profesores el tratamiento de estas materias. O sea, ustedes no salgan de la facultad sin tener una reflexión crítica, una visión y ciertos recursos en su maleta de educador sobre las TIC. Una posición, algunas ideas de su especialidad, si son de lenguaje, son de historia, algunas ideas de lo que podrían hacer en un contexto en que casi nada funciona o funciona un poco, pero algo funciona, cómo la podrían utilizar. Pero exijan de alguna manera, si puedo usar esa palabra, si me lo permiten, ustedes, la Facultad de Educación tienen el deber de entregarle a ustedes en su formación algunas habilidades básicas, algunos conceptos y una buena dosis de lo que de información sobre lo que ustedes van a encontrar en su realidad escolar. Pregúntenle a sus profesores de disciplina y de didáctica, ¿qué pasa con las tecnologías en sus didácticas? ¿Qué pasa, profesor, ¿de qué especialidad son ustedes? ¿Lenguaje, matemática? ¿De inglés? Fantástico, en inglés, ¿cierto, don Carlos? Hay mucho que hacer en inglés, aunque sea con cassette, pero hay muchas cosas que hacer con inglés. ¿Puedo hacer algo con las TIC en inglés? ¿Les ayuda en algo? Por lo menos si un alumno le dice, oiga, profe, ¿por qué no usamos los computadores para aprender inglés? Que ustedes puedan decir por qué no, o por qué sí, pero tengan alguna posición, no porque no les tinca. No, es porque saben que sí o porque saben que no. Sí, yo creo que, así como los académicos tenemos la responsabilidad de prepararlos, ustedes tienen la responsabilidad y el derecho de exigirnos una preparación en ese sentido. Anímense. Eso, gracias. Muchas gracias, profesor Gel. En particular, tocó un punto que es mi fibra sensible, el tema del ciberbullying, bullying y todo eso, fuerte. Que es muy fuerte. Ya voy a presentar un par de ideas en torno a aquello, pero queríamos brindar unos par de minutos si es que alguno de los presentes quiere redondear alguna idea, quiere profundizar en algún elemento que considere que es importante. Podríamos tener unos minutitos para aquello, ¿sí? Un par de minutos para poder redondear algunas de las ideas que fueron tal vez
quieran profundizar. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí. Parece que está apagado. ¿Le pasó esto? Vale, veamos. Ahora sí. Bueno, cuando me dijeron que viniera a esta mesa redonda, esta es rectangular. Por eso soy un poco complicado, porque me invitaron a la mesa redonda, Nancy, la próxima vez. Ya, no. La verdad es que está complicado yo conmigo mismo porque cuando se trata de hablar de educación, un poco como me apasiona. Yo personalmente ya debiera estar ya en mis cuarteles de invierno. En la universidad nos dieron el año antepasado, hace 4 años atrás, nos permitieron irnos con 65 años y nos daban algo así como 45 millones para irnos. No me fui, me quedé. Seré tonto, ¿no? Pero hay una cosa, yo de los años de vida que tengo, 50 los tengo dedicados a la educación. 50 empezando de escuelas básicas por Temuco, y liceo, instituto. Fui formado en la Universidad Católica de Temuco y allá aprendí muchas cosas. Pero yo tenía dentro de mí algo que no me lo dio la universidad. No sé quién me lo dio. Yo creo en Dios, por lo tanto me lo dio Dios. Yo tenía un genio educacional. A mí me gusta educar. A mí me gusta trabajar con los estudiantes. Mi pasión es estar frente a un grupo de estudiantes. Me apasiona. Y yo tengo una sola pedagogía, que es la pedagogía del amor. Yo no creo que yo pueda tratar a mal a un alumno si pienso que ese alumno puede ser mi hijo o el hijo de la persona que yo más quiero. Yo no puedo tratar mal a un alumno si sé que el daño que le voy a provocar le va a durar toda la vida. Si yo a un niño le digo, oye guatón, párate, se acabó. Va a ser guatón toda su vida y usted lo vacunó. Si un profesor de matemáticas o de cualquier carrera le tira la prueba en la cara al estudiante, ese estudiante no va a estudiar más su asignatura. E indefectiblemente cuando los alumnos llegan a primer año de pedagogía en inglés en la UNCE, yo les pregunto, ¿por qué quieres ser profesor? Y siempre me dicen, porque el señor Pérez, el señor Gómez, el señor Arancibia me marcó y lo hacía tan bien que yo quiero ser como él. Entonces, ya cuando uno enfrenta esas declaraciones, se dice, yo soy el alma más poderosa que tiene este país de desarrollo. Yo puedo lograr que un chico que no tiene ninguna expectativa de vida, yo se la dé y lo haga soñar. Y frente a eso, queridos colegas, no tiene ninguna otra alternativa que ser los mejores. Si no ser los mejores, si no son los mejores, se equivocaron de carrera. Si ustedes no aman a quien le van a enseñar, se equivocaron de carrera. Vayan a otra parte. Yo sé que no van a ser los más ricos, pero tienen el derecho a soñar de ganar un sueldo digno. Y eso no se los quita nadie. Y ese es su derecho. Tienen que ganar tanto como cualquier profesional de este país, no menos ni más. Como cualquier profesional de este país que se ha quemado las pestañas 5 años en la universidad. Ahora, alguien lo dijo en la educación, profesor, ustedes son el arma de educación, o sea, ustedes pueden no tener luz y hacer clases, porque teniendo voz y manos, se acabó su problema. Y la tecnología siempre va a ser un apoyo, siempre va a ser una ayuda. Hoy día la educación va más allá de la enseñanza y del aprendizaje, queridos colegas. Hoy día, pasado el aprendizaje no sirve de nada si yo no logro que este ser humano al cual yo está aprendiendo conmigo, cambia su rol y su visión de mundo. Si yo lo logro impregnar y esa persona logra emprender un camino nuevo, ahí yo cumplí. Porque para aprendientes no tiene que ir más allá. Hoy día la función nuestra va más allá. Y serán ustedes profesores, serán enfermeros, serán consejeros, serán orientadores, serán papá y mamá. Todo eso lo van a hacer. Porque a veces el alumno cree más en ustedes que en su propio padre. Y los ve en ustedes, en la persona en la cual él puede mirar y reflejarse. Muchos de mis alumnos, y tal vez muchos de ustedes, son primera generación en la universidad.
Yo, en mi familia, no fui la primera generación en la universidad, éramos 5 hermanos. Mi papá era dueño de carnicería y trabajaba en el mercado de Linares. Y con orgullo decía, tengo 5 hijos en la universidad, y lo logró. ¿Cómo? Yo todavía me lo pregunto, pero lo logró. Ustedes también son el logro de sus padres. Ellos están orgullosos de verlos a ustedes aquí, pero se van a sentir más orgullosos cuando ustedes estén frente a sus alumnos. Y cuando sepan que ustedes están enseñando algo que él tal vez no pudo aprender. Queriendo muchas veces no lo logró. Van a ser centro de críticas. Los van a criticar. Los papás son duros hoy día, queridos colegas. Los papás se meten en la educación. Los papás son expertos en evaluación y son expertos en metodología. Las saben todas. Pero ustedes van a tener que sacar toda su humanidad y todo lo que Dios les dio para convencerlos de que ustedes pueden hacerlo. Pero todo lo van a poder hacer si en realidad aman a quien ustedes le están enseñando. Sigamos la ronda. El tema de los enfoques tecnológicos de la educación, en verdad, no emergen ni el 90, menos el 2005, cuando salen los estándares para la formación, la incorporación de los TIC a la formación inicial de los docentes. Ya en la década del 70, hay un señor que dijo, señor, no hay que hacer clases en la escuela, hay que lograr que los niños alcancen el aprendizaje. Y estamos hablando de una porrada de años atrás. Estamos hablando de más de 40 años. Ya en aquella época, Luis Suárez Vargas se llamaba el profesional que lideró este cambio del enfoque educativo que traíamos del enciclopedismo y que pasó por distintas transiciones, también por el enfoque tecnológico, y que yo casualmente todavía veo que muchos colegas de la universidad están quedados en el enfoque tecnológico cuando hablan de los objetivos fundamentales, los objetivos en tránsito, los objetivos específicos y los objetivos de aquí y los objetivos de allá. Todavía muchos siguen hablando hasta y nos llegan a preguntar a nosotros de la taxonomía de Bloom, cosa que está parte de la historia de la pedagogía, pero todavía algunos la aprenden como materia fundamental para el trabajo que hoy día tenemos que hacer. Todavía se traen a la palestra algunas de estas cosas que nosotros debemos manejarlas porque forman parte de la historia de la educación en Chile, pero la pertinencia que tienen en el día de hoy, ninguna. Así que no se enfrasque demasiado en ello porque en verdad cuando llegan a la escuela no les va a servir absolutamente de nada. Son otros los procesos de aprendizaje que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cómo aprenden nuestros niños? Hay una sigla muy simple que dice SPER. Los niños parten con un estímulo, que eso es transmitido en una sensación, que se transforma en una percepción de carácter intelectual. Hay una elaboración intelectual que depende de la experiencia y la respuesta del aprendizaje. Piensen ustedes que cuando enfrentamos a un niño, cualquiera sea el contenido que queremos nosotros trabajar con ellos, se da este ciclo así, y que es una línea continua, pero que si se altera, se rompe el proceso y no se llega al aprendizaje. Yo quiero ser insistente en este tema, estimados colegas. Ustedes podrán tener todas las herramientas para enseñar, podrán ser diestros en las TIC, podrán entregarle a la universidad todas las instancias, incluso sus profesores pueden llegar a atreverse a trabajar con ustedes en las distintas disciplinas de formación, de la didáctica, de la metodología, de los contenidos disciplinarios de cada una de las áreas en las cuales ustedes tienen que trabajar. No olviden que el profesor básico todavía es generalista, se supone que está en condiciones de lograr que los niños aprendan desde el lenguaje hasta la educación física. Y como hoy día se ratifica con más fuerza que nunca que el aprender es haciendo, yo discrepo de alguna manera que con la voz basta. Discurso podemos hacer muchísimo y declarar lo que sabemos también, pero no nos olvidemos, y eso está probado científicamente, que eso que podemos hacer a través de la voz no llega más allá del 35% de lo que un niño o un estudiante logra aprender, porque todo lo otro viene de afuera. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que sean capaces, con su fondo de experiencia, captar todo lo que viene de afuera. Nosotros no vamos a combatir la televisión, no vamos a poder combatir toda aquella maldad que viene asociada a la cibernética, a lo que viene a las comunicaciones digitales, al Facebook y todo aquello otro. Efectivamente, muchos niños han tomado la decisión extrema con respecto a su propia vida, producto del bullying cibernético, porque es un enemigo a quien no tienen cómo enfrentar porque muchas veces es desconocido, y que donde llega todos los días la agresión.
Si nosotros hacemos un recuento de lo que aquí en la provincia de Ñuble ha ocurrido en estos últimos años, todas las niños y niñas que han tomado esta determinación han sido por acoso, y gran parte del acoso que han recibido fue a través de estas páginas cibernéticas. Ahora, lo que obliga más aún a conocerlo, porque no podemos atacar al enemigo cuando se desconoce. Para poderlo enfrentar tenemos que conocerlo, así que independientemente del uso que hagan ustedes en su labor profesional, en cada una de las disciplinas, hoy día están culminados a tener un dominio bastante amplio de lo que este monstruito significa. Es más o menos parecido a la funcionalidad que tiene un bisturí, que permite curar muchísimas heridas, sanar enfermedades mortales, pero también a aquel que tiene un dolor de cabeza, cortarle la vida. Es una herramienta de trabajo, muy bien se ha dicho, es un artefacto, pero que es utilizado por intelectualidades que en la medida que tengan un fondo de experiencia suficiente van a saber usar esta herramienta, este artefacto. Y el artefacto tiene que ser para que los niños aprendan. Nosotros no somos los dueños del conocimiento, como fue en los tiempos que yo también soy más o menos de la misma edad, yo, por lo que estaba señalando. Yo también ya estoy pasando a los 49 años de servicio, trabajando en distintas realidades, de manera que no me extraña muchas de las cosas que hemos visto. Yo vi la incorporación de los Atari, vi la incorporación de los Vito, vimos los retroproyectores, conversamos hace poco todo aquello que trajo un programa de la Alianza para el Progreso de la década del 60, equipos maravillosos que se miraban y no se tocaban, porque no teníamos cómo usarlo, no sabíamos cómo usarlo, y nos daba temor porque nos decían, mire, si usted lo rompe, usted paga. ¿Y cómo íbamos a pagar aquellas cosas? Ahora, también con respecto a la dosificación de los tiempos, colegas, cuando uno quiere, puede. Si ustedes quieren ser más en su formación profesional, el título que ustedes reciben es el punto de partida, no el término. Apenas están empezando. Y están empezando con muchas carencias. Lo que hagan de ahí para adelante es lo que los pongan como profesores. ¿Qué es lo que ha pasado con las pruebas de inicio? Los que rinden la prueba de inicio, ¿cuáles son las grandes debilidades que tienen los estudiantes? ¿Cuáles son los niveles de logro que se tiene? ¿Cuáles son los niveles de logro que tiene esta universidad de los pocos que se atreven a presentar hasta el inicio? ¿Qué se ha hecho en redacción? Preguntaría yo en la Facultad de Educación. ¿Cómo hemos abordado esta temática? Y se ha abordado lamentablemente cuestionando la prueba de inicio, que es un inocente que no tiene voz para defenderse, pero está entregando una información. Esto es lo que estamos hoy día produciendo como profesionales. Las TIC no pretenden medir el efecto real que ellos tienen en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pretenden establecer cómo se usan. ¿Se usan o no se usan? Tangencialmente, si esto produce unos efectos, no hay ningún estudio comparativo de los resultados de aprendizaje con TIC o sin TIC. ¿Por qué? Porque es una muestra muy pequeña. Aquí en la provincia de Ñuble no son más de 7 establecimientos los que se validaron y son 7 los que se van a trabajar ahora. Imagínense, tenemos nosotros 80 establecimientos con enseñanza media, que son 3, y son una muestra de un colegio grande, otro chiquitito que tiene un solo curso, no tienen el efecto de generalización de sus resultados. Son informaciones, así al azar, de qué es lo que está pasando, hay presencia o no ausencia de las TIC, y así tiene que valorarse, y no más. Es decir, se magnifica muchísimo los resultados, cuando de fondo lo único que se pretende establecer, hay o no hay TIC en la escuela, y si hay se usa. Ahora, generalmente, los TIC son resultados de lo que el estudiante, independiente de lo que hace el establecimiento, ha logrado aprender. Así que yo comparto que no se puede validar esa información de TIC como la presencia en función de la educación que las TIC pudieron estar efectuando. Tienen mucho que hacer. Le está dando un barniz la universidad. Un barniz que si no se preocupan, a la primera soleada se le va a caer. Ustedes tienen que partir con la certeza de que están recién iniciándose este camino que es bastante largo y que va a ser exitoso y les va a entregar satisfacciones en la medida que ustedes mismos se hagan el propósito de que así sea. Pero de que se puede, si se quiere, efectivamente así se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, yo
podría agregar finalmente es que nosotros como Universidad Facultad de Educación estamos haciendo renovaciones en nuestras mallas curriculares, ¿ya? En este minuto hay una renovación curricular, un ajuste curricular a las mallas, ¿ya?, de la formación inicial docente, en donde sí estamos preocupados de incorporar. Ya hemos incorporado una competencia TIC que tiene que ver para el perfil de egreso de nuestros estudiantes, y pensamos que ese ha sido un logro, un avance en que ha sido lento pero participativo, ¿ya? En este proceso hemos hecho participar a todos los académicos de la facultad del área pedagógica para que opinen, para que presenten también sus ideas, y ha ido evolucionando, lento pero ha sido efectivo este minuto. Por lo tanto, yo lo que pienso es que debemos seguir otro paso más, debemos ir revisando lo que las universidades que han venido a este seminario han ido presentando, e ir revisando de qué forma ellos lo han ido logrando, cómo ellos han ido avanzando. Y esta cultura, ¿verdad? La cultura, ir también transformándola, ¿ya? Porque el tema de que trabajamos mucho aislados, los docentes, los profesores, nuestra característica, ¿ya? Lo que hacemos dentro de la sala de clase es visto por nuestros estudiantes y nosotros nada más, cada uno de nosotros. Entonces se comparte poco la experiencia, las buenas experiencias. Y es allí donde tenemos que trabajar más ahora, en compartir más lo bueno para poder saber qué es lo que está funcionando. Y de esa forma nuestros estudiantes también van viendo. Y podemos nosotros también ir compartiendo eso bueno. Ahora, ese compartir es difícil, porque la cultura docente de trabajo colegiado también cuesta, no es fácil de lograr. Pero hay que seguir esforzándose en ello. Yo pienso que de esa forma, mientras nosotros vayamos analizando estos temas, como lo estamos haciendo en este minuto, vamos a poder ir preparando a nuestros futuros egresados, ¿ya? De hecho, también estamos preocupados de ofrecerles una formación más allá de lo que nosotros en ese minuto hemos podido hacer, a través de un diplomado que ya también tenemos elaborado y que vamos a iniciar el próximo año. Entonces allí también va a haber posibilidad para que nuestros egresados que no tuvieron esa posibilidad de avanzar más en el desarrollo de sus habilidades TIC puedan entonces volver a la universidad y hacer su periodo de inducción nuevamente y de trabajo ya más focalizado a lo que ellos están haciendo en ese minuto. Sí, porque la malla curricular tiene que ir variando. En este minuto, en nuestra malla curricular tenemos una sola asignatura, que es una asignatura que es igual para todas las carreras de pedagogía, que está insertada en el área pedagógica, pero que nos da abasto, es una única, y además tiende a, más que nada, a reforzar o nivelar las competencias que traen nuestros estudiantes. Y no hay nada más. Nosotros pensamos que nuestros profesores a lo mejor están haciendo algo, no lo sabemos, pensamos que al no saberlo también es una incertidumbre por un lado, y por otro lado vemos que nuestros estudiantes sí están solicitando, entonces pensamos de que probablemente no es suficiente. Y es allí donde tenemos que seguir trabajando, cómo ir mejorando la malla curricular de las distintas carreras. Bueno, eso principalmente. No, bueno, yo creo que ustedes ya tienen suficiente información, arengas, testimonios, ejemplos, etcétera. Así que a lo mejor el micrófono es para ustedes ahora. ¿Quieren hacer una pregunta para el chat? ¿Sí? Profesor, a quien quiera ustedes lo dejan. Perdona por tomarme la organización, pero ya creo que... Profesor Lira, tal vez podemos tener un micrófono atrás. Yo siento que este tema es un tema sumamente importante, ¿ya? Y lo que me resulta súper curioso siempre, porque todo el mundo no lo ve importante, ¿ya? Eso... Porque no lo ve. Porque no lo ve. Claro, y no lo ve quizá porque nos falta en general en todos lados un efecto de contagio, ¿ya? Yo creo que esto con palabras no funciona. Yo tenía una situación, a Julio, digamos, al señor Julio por acá, con respecto al tema de Rueda Inicia, sobre todo vinculado a las TIC. Yo diría que la Rueda Inicia está muy mal hecha. Nosotros, en realidad, estamos abiertos a la crítica y nosotros nos juntamos a analizar uno a uno los instrumentos, incluso
pesquisamos las preguntas que se te hacen, porque al final de la prueba le preguntamos qué le preguntaron los estudiantes y nos damos cuenta que tiene muchos errores, ¿ya? Y es por eso que nosotros muchas veces la criticamos. ¿Por qué motivo? Porque está mal hecha. No porque no sea necesaria, consideramos que es necesaria que exista, y creo que una apuesta interesante ha sido los estándares que se han generado. Porque los estándares nos dan cuando hace una prueba uno se implementan los criterios y después se evalúa. Nosotros ya tenemos los estándares, ¿ya? Lo estamos implementando, como dice la profesora, en nuestra renovación curricular. Pero el instrumento está mal hecho, por eso yo, en realidad, cualquier habla de la prueba inicia y nos saca la prueba inicia, me duele muchísimo, digamos, ¿por qué motivo? Porque la prueba inicia es muy mal hecha. Primero, una universidad que se presentaron 3 personas, Finisterra, que está, sacó la mejor evaluación en la parte pedagógica y la formación, la mejor. Presentó a 7 personas, y nosotros suponemos que presentó a los 7 mejores, únicos buenos que tenía, y después aquí presentamos varios, y papá remate a los estudiantes poner a evaluarse, no importa si lo contestan todo, contestan lo que quieren, no, si esto es una cosa así, no importa, una cosa bajar el perfil increíble. O sea, si usted supiera los contextos reales de cómo se aplica la inicia, se espantaría, ¿ya? Es diferente a la ciencia, que tiene una evolución, y lo mismo diría que nosotros aquí enseñamos cosas que son pertinentes. La prueba inicia, el ciencia, la prueba PISA está hecha en base al resumido de Bloom, ¿ya? O sea, el resumido de Bloom no se ha eliminado, no hay otra nueva. Háganse ahí y todavía existe. Creo que esos elementos nosotros los enseñamos porque todavía se ocupan y están presentes y están vigentes, aun cuando uno diga estos de los 50, sí, pero Vygotsky es de 1934 y todavía está vigente, ¿me entiendes? No es el tema de los años, ¿ya? Yo creo, y tomando algunas cosas que dijeron acá, me gusta mucho Celestín Freinet, no sé si lo ubican ustedes, ¿ya? Que más de un siglo atrás, él que inventó el tema del trabajo-juego, inventó este tema de que la gente se mandara cartas de un colegio hacia otro, ya que ahora todavía se ocupa como algo moderno. Yo decía que tan interesante eso, que creo que ahí comparto lo que dicen ustedes, que este tema también es un tema de educación. Lo encontrarán bonito, que en este momento estaba mirando no sé si está en video, solamente va a mostrarlo, está en videoconferencia, ¿no? ¿Ya? Si se mostrara esto y estuvieran niños ahí de un colegio, no sé, de Punta Arenas o de la Isla Pascua, y otro de Punta Arenas, y otro acá, y mirándose y conversando entre ellos, ¿ya? Visualmente acá. Sería interesante ahí, ya no solamente en el tema de tecnología, de apretar un botoncito para acá, sino en un encuentro social, intercultural, ¿ya? Donde la tecnología ya tiene un sentido, ¿ya? A mi juicio, los problemas de tecnología, que la gente no encuentra sentido todavía, ¿ya? Y le cuesta. Nosotros, la Nancy es testigo, nosotros que hemos tenido un muro para integrar esto. Yo soy el principal defensor de integrarlo en el currículum, pero no una asignatura de este tema, sino en todas las asignaturas. No tiene un contexto curricular, ¿ya? Esa es nuestra apuesta. Yo lo quería decir, no con un sentido de defensa nomás, sino quería decirlo en el sentido de que nosotros vemos estas cosas y creo que hay algunas cosas que son injustas y caemos en el juego de las culpas, pero también hay una desvalorización profesional muchas veces lo que hacemos también en la universidad. Cuando el señor señala que lo que son los estudiantes, los que son universitarios, los estudiantes, los normalistas, ellos fueron los chabolís colorados que salvaron la situación. En realidad hay cosas que mejorar. Yo estoy trabajando en la renovación curricular de básica, por ejemplo, donde nosotros ya nos dimos cuenta que la persona que enseña a leer y escribir no es la más pertinente, y para este cambio cultural tiene otras personas y otros estándares. Y estamos en esa, creo que en realidad asumimos que existen algunos cambios, pero también no son muchos estudios también de lo que pasa también con la formación de algunos profesores normalistas en los colegios, y no siempre tan efectiva. Por eso yo mostraría lo que dice usted, que el vaso no es total medio lleno ni total medio vacío, sino tiene estos matices, esta complejidad que tenía. Disculpe que sea, bueno, fui igual que usted, estoy hablando de estos temas y yo aproveché de tomarlos todos. Y yo comparto con el profesor que esto es un tema vocacional, o sea, esto es un tema de amor y de emoción, aunque la gente no encuentre. ¿Por qué motivo? Porque el sujeto que tiene amor, yo soy salesiano, me fui salesiano, y don Bosco decía que no basta amar, hay que demostrarlo. La forma de amarlo es con esto, estos son expresiones de amor. Estamos viendo un poco el tema del tiempo y no pretendo hacer una gran síntesis. Yo decía una sola cosita. Sí. Mira, es que, perdón, Nancy mostró un problema bien interesante que yo creo que ustedes debieran conversarlo como futuros profesores.
este asunto de que el profesor, cuando va a trabajar a cualquier parte donde trabaje, y yo lo viví, suele hacer clase y vivir solo. Nunca conversa con sus colegas los resultados o cómo le fue. Yo me imagino que ustedes tienen prácticas profesionales, no sé, tienen en práctica 4, práctica... Sí. O sea, al final de sus prácticas conversen, chiquillos, hablen, cuéntense cómo les fue, qué vieron bueno, qué vieron malo. Cuenten su experiencia, porque es bueno que todos sepan dónde trabajaron, qué vivieron. Y después cuando ustedes sean profesores y si encuentran a alguien de su misma universidad, júntense, hablen. Porque cuando uno le cuenta a alguien que le fue bien en una clase y le da ese dato a un colega, es buenísimo. Pero más buenísimo es cuando le dice me fue mal. Hay un curso que no me puede ver, que yo entro, no me deja hacer clase. A lo mejor ese otro colega le puede ayudar. A mí no me gustan mucho los médicos, me la cara un segundo, a mí los médicos, no sé. Pero si hay una cosa que yo les alabo, es el sentido de equipo que ellos tienen. Como no puede operar uno solo, operan 4 o 5. Pero después conversan la operación. Y se me murió, ¿por qué se murió? No se me murió, ¿por qué no se me murió? ¿Qué es lo que hice bien? Mira, esto aprendí hoy día de tu operación. Pero son capaces de conversar. Nosotros no somos capaces de conversar 1 hora de clases. Ni en la universidad, ni en los colegios. Nunca. Entonces rompan ese mal sello de los profesores de no hablar de su experiencia pedagógica. Porque eso les va a ayudar harto. Muchas gracias. Les contaba que no creo que tenga la posibilidad de recoger la totalidad de la riqueza de los aportes de cada uno de ustedes en este foro panel, pero quisiera puntualizar en función de 3 o 4 ideas que me parecen importantes, que son elementos en común. Primero, el rol de la persona del estudiante, la persona del estudiante y de nosotros como académicos y académicas, que también debemos asumir un rol de aprendices. Si bien nosotros estamos formando a ustedes como futuros pedagogos y pedagogas, también tenemos que asumir una serie de desafíos en relación a cómo nosotros estamos haciendo y ejerciendo nuestra pedagogía al interior del aula. El estudiante o la estudiante como un sujeto, una persona crítica, constructiva, que va a aportar al desarrollo del país y que tiene que coexistir con las demandas en función de los requerimientos de la disciplina, en función de sus habilidades básicas, de sus conceptos, pero también tiene que ser capaz de ir activando sus competencias en función de poder atender a la diversidad de educandos que va a tener al interior del aula y ser lo suficientemente capaz y sensible de poder atender la particularidad y el requerimiento de cada uno de sus estudiantes, ajustarse a ellos, conocerlos. Y un punto esencial para poder llegar a ese aprendizaje y a ese proceso de conocimiento es lo que señalaba el profesor en función del vínculo que se establece al interior del aula con los niños y niñas. ¿Cómo podemos establecer una buena relación con nuestros educandos y cómo podemos también integrar a los padres y madres en este proceso de enseñanza-aprendizaje? No los hemos incluido en estas discusiones, pero también, si gran parte de lo que aprenden los niños y niñas no radica en lo que sucede en el aula, el contexto representado principalmente por padres y madres tiene un rol importante y fundamental. Y nosotros, como formadores de futuros profesores, también tenemos que brindarle herramientas para que puedan trabajar en forma conjunta con un estamento, con una piedra angular de la formación de los niños y niñas, que cada vez más está asumiendo un rol crítico y que, tal como lo señalaban, son tan expertos como uno. Además, el profesor Giep señalaba una de las dificultades y de los temores más importantes que se están presentando en el uso de las tecnologías y que nosotros como académicos y ustedes como futuros profesores y profesoras no hemos integrado, que son las problemáticas asociadas al mal uso y el impacto que eso tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuánto de la vida social va a suceder en estos entornos virtuales y cuál es el impacto que va a tener sobre el proceso de aprendizaje? Es algo que nosotros también, como formadores, como educadores, tenemos que ser capaces de poder abordar y enfrentar.
El desafío es bastante importante. El rol de nosotros como educadores y como agentes de universidad pasa por realizar una renovación curricular, como lo señalaba la profesora Nancy, pero también en función de generar estos espacios de encuentro y de cercanía que nos permitan conocer las experiencias de otras casas académicas, los aciertos, las dificultades, y poder integrar cada vez más una comunidad que comienza a abordar el tema de la tecnología y de las TIC de una forma que no sea en función de una competencia. Coincide que hoy en día, hay un paro nacional de estudiantes que están brindando una serie de demandas en función de las ponderaciones que van a tener en función de la PSU. Ellos van a ser nuestras generaciones que van a tener un impacto importante. También tenemos que mirarlos a ellos, no tan solo cuando estamos en la formación inicial docente, sino que también volver a mirar a nuestros futuros profesores y profesoras. Quisiera agradecer la participación de cada uno de ustedes y finalizar para poder dar paso en la tarde ya a la jornada de taller, que están cordialmente invitados ustedes como profesores futuros y también los académicos, académicas que así deseen participar. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.